Los nuevos minerales en Miniworld. Con esta nueva actualización cambiaron muchísimas cosas y entre ellas tal vez los nombres, texturas y mucho más. Pues en este video te voy a enseñar la ubicación y los cambios de cada mineral. Esta es una guía muy rápida para las personas que aún no entienden su ubicación y tal vez los cambios que hicieron entre todos los minerales, pero es muy fácil, ya lo van a entender. Entre los minerales de encantamientos siguen igual. Este de ataque, eficiencia y defensa. Este es el primer cambio que hicieron, que sería el oro. Este es oro, pero ahora se llama el bloque mineral llama. Este lingote ahora tiene nombre de llama ardiente y este sería su bloque. El hierro sigue igual, el único cambio sería el lingote que pues ahora cambió, pero el resto sigue igualito. El carbón sí tuvo un gran cambio porque cambió bastante y también su nombre, ahora se llama mineral de hielo combustible y este sería como el lingote o lo que suelta al cavar este bloque y este sería el bloque de combustible. La cianita también tuvo un gran cambio porque anteriormente era azul. Ahora su nombre es mineral de adata de seda. Lo que suelta sería adata de seda y este sería su bloque. El diamante tuvo un gran cambio también porque era azul y de la nada ahora es negro. Y bueno, se llama mineral de oro tusteno y el mineral se llama oro tusteno. Este sería el bloque y el mineral. Un pequeño cambio que tuvo este bloque está así igualito, nosotros ya sabemos cuál es el que da energía para los mecanismos y sería el Celestium. Ahorita mismo hay un pequeño error, lo cual no se puede obtener en supervivencia porque no se puede cocinar. Pero muy pronto lo van a solucionar. Este sería el bloque. Por acá encontramos la malaquita, lo cual ahora cambió bastante y ahora se llama piedra preciosa de ámbar. Lo que suelta sería ámbar y este sería el bloque. Recordemos viejos tiempos, lo cual tenemos el cobre y el titanio. Esto no ha cambiado nada, solo la parte del lingote. Igualmente pasa con el titanio. Dos minerales que encontramos en horas. Tenemos aquí la parte de gravedad. Este no sé si era cobre de horas o algo así, pero ahora cambiaron creo que los nombres y ahora se llama bloque de mineral violeta. Lo que suelta sería la fluorita, que es para crear la armadura de diamante. El nombre de este mineral sería ahora cobre de estrella. Lo que suelta sería horas de cobre. Y ya casi por último tenemos al silicio que encontramos en llamas, lo cual ahora se llama mica. Es un nombre muy raro, se llama mica y aquí lo que suelta sería mica también. Si te preguntas dónde están los bloques nuevos, pues en realidad hicieron muchísimos cambios, pero solo agregaron un mineral nuevo. El resto son iguales, lo cual sería este. Se llama nódulos de manganeso, lo cual se encuentra bajo el mar, pero lo que suelta sería los nódulos que sirve para mejorar el equipo de buceo y fabricar vidrios más duros. Este mineral se encuentra en la profundidad del mar, pero ¿qué tanto? Muchísimo. Porque digamos que aquí normalmente no se va a encontrar. Tendría que estar muy abajo. Y eso pues es complicado de encontrarlo. Ya luego lo explicaré en otro video. Pero está muy cerca de los barcos piratas hundidos. Bien. Para los demás minerales ya les voy a explicar dónde se encuentra cada uno de ellos. Aquí he hecho pues unos cuantos chunks de minerales y lo cual pues sigue igual. Nada más cambiaron los nombres y la textura. El carbón se encuentra muchísimo por todas partes, que sería este azul. El cobre sigue pues igual, se encuentra por todas partes.
Minerales de encantamiento se encuentra más o menos en la capa después de 40 aproximadamente. Y ya pues por acá encontramos muy poco malaquita, lo cual ya no es malaquita, ahora tiene otro nombre. Y la cianita también se encuentra por acá, pero es muy poco. Sigue todo igual, ¿bien? Este sería la cianita. Por aquí encontramos titanio. Y nos vamos a otra dimensión para poder observar los diferentes minerales que se generan en ese mundo. Ya estamos aquí y bueno, encontramos el silicio que ahora se llama mica. Encontramos bastante mineral de celestium, que es para la energía. Y aquí sería el oro, que sería igual que el mineral de llamas. Y bueno, eso sería lo más importante que vamos a encontrar en esta dimensión de llamas. No olvidemos que este mineral es muy aparte, que es para poder viajar, para activar la máquina de transporte. Eso no lo cuento como mineral, ya que pues muchos lo sabemos que eso no va a cambiar. En la dimensión de horas vamos a encontrar bastante titanio, aquí la cianita que ahora es a data de seda, petróleo como siempre, y pues creería que también vamos a encontrar este mineral para poder viajar, que esto ya lo reconocemos mucho, ese no cambió, y el diamante, que ahora es oro tusteno. Además de esto, encontramos dos minerales aparte que no se encuentra aquí, sino que hay que viajar bastante y encontrar estas islas flotantes en esta dimensión. Bueno, pues dos minerales serían el violeta este y también el mineral de cobre de horas, que se encuentra arriba de estas islas, lo cual es un poco complicado porque solo se spawnean de uno en uno o a veces de dos, pero es difícil de encontrar, ya que también tenemos la dificultad de las brujas que nos van a atacar, son muy fuertes. Y bueno amigos, estos serían todos los cambios que hemos encontrado. Un mineral nuevo y el resto serían cambios entre textura y nombre. Y algunas recetas que se utilizaban algunos minerales, tal vez agregaron otros minerales o cambiaron la parte de la receta, pero es muy poco lo que se cambió en esa parte. Tal vez se confunda visualmente, pero es lo mismo.